Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien en este día martes. Ya no queda nada para marzo, lamentablemente. Yo quiero seguir de vacaciones, pero ¿qué le vamos a hacer, cierto? Bueno, qué mejor que empezar un nuevo año laboral, ¿cierto? Obteniendo nuestra licencia de conducir clase C para evitar el taco ahí, ¿cierto? Para que los traslados sean un poquito más entretenidos, etcétera. ¿Ya? Así que espero que a todos ustedes les vaya muy bien en todas sus pruebas. ¿Ya? Espero que a todos ustedes les vaya muy bien en todas sus pruebas. Daniel Pizarro dice, soy nuevo y tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo, Daniel? Cuéntame y veamos si podemos trabajar ahí con las cosas que te dan miedo. ¿Se me imitas o no? Practicate.cl. Ah, ¿cómo está? Ya, les recuerdo, ¿cierto?, a todos los que están conectados que para comunicarse conmigo pueden hacerlo a través solamente de la parte de preguntas y respuestas, ¿ya? Estimado, dice, no me deja chatear. ¿Por qué? Profe, ¿por qué? Porque para comunicarse conmigo solamente está habilitada la sección de preguntas, ¿ya? Ahí en esa parte usted me hace preguntas y yo le voy respondiendo a todo lo que necesite para la clase, ¿ya? No está habilitado el chat en esta ocasión, ¿ya? Ya, bueno, mi nombre es Ricardo Cornejo, no sé si se lo había dicho ya, no sé si han visto clases anteriores, cuéntenme si han visto clases grabadas o si se conectaron alguna semana anterior, ¿cierto? O si esta es su primera clase. Cuéntenme también desde dónde se están conectando y cuéntenme si es que tienen o no, ¿cierto? Hora ya pedida en algún municipio. Ya, Daniel Pizarro dice, es que ayer, no, perdón, es que ya fui a dar el examen teórico a la Municipalidad de Las Condes y lo reprobé 2 veces. Chuta, Daniel Pizarro, bueno, hay que verle el lado positivo de las cosas. Ya, si lo reprobaste 2 veces vas a tener un tiempo, ¿cierto?, para poder prepararte bien, estudiar, ¿cierto? Pero mira, Daniel, como consejo, independiente que nosotros acá hacemos clases en vivo, ¿cierto? Eh, yo te voy a decir que lo que más te va a servir para aprobar el examen es que tú hagas muchos test. Lo mismo para usuario de Zoom que no sé su nombre porque no aparece, ¿ya? Dice primera clase y tengo la hora para este lunes en Paine. Mira, yo soy de Win, estoy haciendo desde Win la clase ahora en este momento. Ya reprobé una vez, dice, tuve 27 de 35, me equivoqué en puras bobadas y por nervios. Perfecto. Entonces, como consejo para ambos, es que ustedes puedan siempre hacer muchos test, ¿ya? Uno, si hace alrededor de unos 100 test a conciencia, lo más probable es que le vaya bien. Por ahí, por el test 80, ya uno empieza a no equivocarse en ninguna. Entonces, pongan ahí el máximo esfuerzo en hacer test y hacerlos totalmente a conciencia, ¿ya? Está complicado, dice, sí, ahora tengo hora para el 14 o 15 de marzo. Ah, no te dieron para tanto tiempo más tampoco. Ya, entonces ahí hay que estudiar harto, Daniel Pizarro, y como te digo, hacer test, porque los test te ayudan a comprender la forma en la cual se te están formulando las preguntas. Si tú haces test a conciencia, te aseguro que te va a ir bien si es que te haces unos 100 test por lo menos, ¿ya? Eso lo vengo diciendo, yo soy instructor de conducción hace al menos 10 años, ¿ya? Y lo vengo diciendo desde que se implementó en este sistema, cuando se implementó el nuevo sistema, los nuevos exámenes de conducción, yo trabajaba en el Ministerio de Transporte, ¿ya? Y participé también en parte de la implementación de esta nueva forma de evaluar a los nuevos conductores. Entonces, te digo que de verdad que hacer test con la plataforma, ¿cierto? Es algo que te va a ayudar muchísimo. Ya las preguntas que no entiendes, anótalas y busca la solución, ¿cierto? Para poder
hay algunas que tienes que realmente entenderlas, ¿cierto? Buscar información y entender la pregunta, y hay otras que simplemente hay que memorizárselas y eso te va a ayudar mucho y te va a dejar mucho en una mucho mejor situación para poder aprobar el examen. Dice, lo curioso es que salen más preguntas de carros que de moto. Sí, la verdad es que puede ser que sí, estimado usuario de Zoom. Lo que pasa es que se meten como unas tantas preguntas, ¿cierto? En los test, como que una parte del test es igual para los dos, es decir, que vale para tanto para clase B como para clase C. Y cuando uno va a dar clase C, aparecen algunas preguntas más también, ¿cierto? De moto, ¿ya? Pero las preguntas de clase B valen igual para clase C. Dice, profe, llevo 82 test realizados y aprobados tengo solo 24. Ya, por eso te digo, Daniel, que tienes que hacerlo lo más a conciencia posible. Ya, si tú, a ver, ¿cuál es la forma de hacer los test y de estudiar para que nos empiece a ir mejor? Hacemos un test completo, ¿cierto? Y todas las preguntas que tengo malas, las anoto, ¿cierto? Y o me las aprendo de memoria o las trato de entender, ¿cierto? Según lo que corresponda en cada ocasión. Hay preguntas que son más para memorizar y preguntas que son más para entender, ¿cierto? Y veo por qué me equivoqué, por qué yo pensé en la alternativa que no era. Otra cosa importante es que a veces las preguntas dicen marque la alternativa correcta y otras veces dicen marque las dos alternativas correctas y nosotros marcamos solo una. O por ejemplo, también puede pasar que me diga, por ejemplo, que no debo hacer en un semáforo en rojo, ¿cierto? Y yo por leer apurado leo qué debo hacer en un semáforo en rojo. Y ese no obviamente le cambia todo el sentido de la pregunta. Por lo tanto, es súper importante que nosotros podamos entender, visualizar, ¿cierto? Lo que nos están preguntando y de la forma en la que nos están preguntando. Inclusive, yo cuando hago test, a veces hay preguntas que me dejan un poco pillo, ¿ya? Es por eso que hay que siempre estar haciendo test para que nos vaya lo mejor posible cuando vayamos a realizar esta tarea. Exactamente, Daniel. Un problema bien importante que nosotros tenemos acá en Chile, por lo menos, no sé cómo serán los otros países, es la comprensión lectora. Yo soy profesor en una institución grande de educación superior, no le voy a decir en cuál, pero soy profesor de una eh, institución grande, ¿ya? Y ese es un problema que yo tengo muy recurrentemente con mis alumnos. Me dicen, profe, pero aquí dice esto. Y yo les estoy poniendo, por ejemplo, una afirmación y ellos lo leen como pregunta, ¿ya? Entonces le digo, pero es que no entiendes porque tú estás leyendo una pregunta y no es una pregunta, es una afirmación que tú me tienes que decir si es verdadero o falso, ¿ya? Cosas tan simples como esas son las que a veces nos juegan en contra, nos juegan en contra y nos juegan en contra a todos. Yo no estoy diciendo que yo soy infalible y que me las sé todas, no, para nada, ¿cierto? A mí también me pasa a veces que una pequeña coma le cambia el sentido a la oración y hace que no entendamos bien lo que estamos leyendo, ¿ya? Por eso es muy importante, ¿ya? Muy importante que se hagan test, pero se hagan totalmente a conciencia. Que las preguntas en las que me equivoqué, yo las analice y vea por qué me equivoqué y por qué, ¿cierto? Tengo que volver, ¿cierto? A hacer un nuevo test, ¿ya? Importante siempre que podamos poner, ¿cierto? Anotar la pregunta correcta para poder tener un mejor entendimiento, ¿cierto? Para la próxima vez que nos toque esa misma pregunta o una pregunta similar sobre el mismo tema y que no tengamos esa confusión nuevamente, ¿ya? Súper importante. Ya, agradezco mucho lo que están interactuando conmigo, ¿ya? Sin embargo, ahora vamos a empezar
a ver los temas de la clase del día de hoy. Ya recuerden que aquí lo que vamos viendo son conceptos, son cosas, vamos explicando cosas muy importantes para los exámenes, como también vamos dando consejos, ¿cierto?, para su vida después como motociclista, ya que les sirva ojalá eh, mi experiencia en lo que, o lo que yo les puedo enseñar, ¿cierto? Con respecto a su moto y con respecto, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con el mundo de las dos ruedas, ¿ya? Hoy día vamos a empezar a hablar del sistema de combustible. Dice, el sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. El combustible se mezcla con el aire en el carburador. Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador. ¿Ya? Yo les comento que yo tengo en este momento dos motos, una del año 2008 y una del año 2018, ya 10 años más nuevas. Y ambas tienen inyección electrónica. ¿Por qué les digo esto? Porque pareciera ser que la inyección electrónica en las motos es nueva, pero no es nueva. Ya las motos vienen con inyección electrónica ya hace mucho rato. Ya lo que pasa es que antiguamente, año 2008, eran muy poquitas las motos que venían con esta tecnología. Ya que en los autos se empezó a masificar en el año 92. Imagínense, del 92 al 2008 hay harto año, y inclusive, ¿cierto? En el 2008 todavía habían pocas motos con inyección electrónica. En la actualidad, casi todas las motos nuevas que se venden son con inyección electrónica. Y es por eso, ¿cierto?, que también las motos sufrieron, ¿cierto?, un alza en sus precios. Aparte de todo lo derivado del escenario mundial, ¿cierto? Las motos en la actualidad tienen o traen mejor tecnología que antes, ¿cierto? Son más equipadas que antes, y entre ese equipamiento está precisamente, ¿cierto?, la inyección electrónica que en muchas motos actuales viene, ¿cierto?, incorporada. No sé si en todos los modelos, si es exigible a todos los modelos, no estoy seguro, pero sí les puedo decir que actualmente hay muchísimas más motos que vienen con inyección electrónica al carburador. Prácticamente ya no se ve, ¿ya? Dice, si son preguntas que se repiten, eso ya. Después dice, ¿cuál test recomienda hacer? Está el de la municipalidad y el test difícil, ¿ya? Yo te recomendaría empezar primero con el de la municipalidad, ¿ya? Y cuando ya tengas dominado el de la municipalidad, te vayas a este test difícil que tú dices. Ya en el fondo, la idea es que naveguen lo más posible, que ocupen lo más posible todas las herramientas que les entrega la plataforma, ya, y de esa forma, por ejemplo, si yo hago un test más fácil, también me va a ir dando más ánimo para seguir haciendo y ir de a poco conquistando los test que son más difíciles. Como les digo, por lo menos 100 test. De esos 100 test los puedes dividir ahí, ¿cierto? Por ejemplo, en estos dos casos que tú me preguntas, 50 y 50, o si hay más alternativas, tú puedes 30, 30 y 40, no sé. Ya ahí tú le vas poniendo un poquito de tu cosecha. Ya lo importante es que los test que hagas, los hagas a conciencia siempre. Ya muchos de nuestros alumnos nos dicen que los test que eh, ven o encuentran en la plataforma son iguales, quizás no iguales, pero muy parecidos, ¿cierto?, a los que les tocan en la municipalidad. ¿Ya? Así que ojo con ello, queridos amigazos, ojo con ello. Ya, entonces, primero acá nos va a hablar del carburador, ¿ya? Recordemos que estamos hablando del sistema de combustible que pueden traer las motocicletas. Cosa importante es que la inmensa mayoría de motocicletas son a gasolina, ¿ya? Existen en las motos de gasolina, que son de las cuales vamos a hablar, existen dos tipos o dos formas de meter la gasolina en el motor.
Una es la forma tradicional, antigua, ¿cierto? Ya podríamos decir media prehistórica, que se llama carburador, ¿ya? El carburador no es que sea malo, ¿ya? No es que sea algo terrible, no es que sea algo fome, ¿cierto? Pero ya es una tecnología que no se adapta a los tiempos modernos. ¿Por qué? Porque en los tiempos modernos necesitamos que los vehículos de combustión emitan la menor cantidad de contaminación posible y el carburador contamina mucho más que un sistema de inyección electrónica en la mayoría de los casos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia del carburador? Que entre comillas es más simple. ¿Ya? Es más simple porque no tiene una gestión electrónica. Pero yo creo que si uno conoce los sistemas de inyección electrónica, en el caso de los técnicos que reparan, que arreglan, etcétera, es más sencillo un sistema de inyección electrónica que un carburador, ¿ya? Porque el carburador depende mucho, ¿cierto?, del pulso que pueda tener la persona que lo está calibrando, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? En cambio, en las piezas del sistema de inyección electrónica, algo falla, se cambia, se pone nuevo, y listo, ¿ya? Es importante entender que la inyección electrónica permite que un motor pueda recibir más o menos combustible dependiendo de las condiciones a las que se está exponiendo. Por ejemplo, si se acelera más o menos, si estamos más cerca de la cordillera o más cerca de la costa, por ejemplo, si el motor está más caliente o más frío, cosa que el carburador no puede hacer de forma tan eficiente como la inyección electrónica. Si bien es cierto, el carburador puede variar algunas cosillas, la inyección electrónica ofrece un abanico mucho más amplio de regulaciones que puede realizar para que la inyección y la combustión dentro del motor sean lo mejor posible. Por lo tanto, si yo puedo elegir, tengo que tratar de elegir, ¿cierto? Siempre inyección electrónica, por lo menos desde mi punto de vista, queridos amigos, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Entonces dice, este sistema está compuesto por un estanque, está hablando ahí del carburador, ¿ya? Un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro carburador y un filtro de aire, ¿ya? Entonces, aquí tengo el carburador, tengo el filtro, ¿ya? Que en este caso es el filtro de combustible, que hace que el combustible pase lo más limpio posible hacia el otro lado, un filtro de aire, ¿cierto? Que permite, obviamente, ¿cierto? Que se limpie el aire que está entrando dentro del motor, que sacarle todo el polvo, toda la impureza que pueda llevar al aire, que pase el aire lo más puro posible hacia adentro, ¿cierto? Tengo conductos que van a ser mangueras, cañerías, etcétera. Tengo una llave de paso que va a permitir o no permitir el paso del combustible hacia, ¿cierto?, el carburador, y tengo obviamente un estanque de combustible, ¿ya? Si yo tengo un sistema de inyección electrónica, lo que no voy a tener es precisamente el carburador y en algunos casos la llave, ¿ya? Aunque de cierta forma igual van a haber llaves, pero van a ser probablemente, ¿cierto?, automáticas, o puede que igual tenga una llave, pero en menos común, ¿ya? Y siempre cuando tengo un sistema de inyección voy a carecer del famoso carburador, ¿ya? En vez del carburador voy a tener un inyector de combustible, ¿ya? El carburador lo que hace es que es como, digamos que es un tubo, ¿ya? Es como una pistola de pintura, para que se entienda más o menos. Se fijan que la pistola de pintura hace pasar una cantidad de aire por una boquilla y esa cantidad de aire arrastra la pintura y la va tirando contra la pared o la superficie. Ya, esto es muy parecido al carburador. Ya, el carburador lo que hace es que pasa, ¿cierto?, una corriente de aire por un tubito y de ahí mismo se arrastra una cantidad de combustible, ¿cierto? Y ese combustible se va al motor y es quemado. Si yo tengo inyección electrónica, lo que voy a tener en vez de eso es un inyector que va a tener combustible a presión y que en los momentos donde se necesite inyectar, se va a abrir y va a tirar, ¿cierto?, el chorro de combustible hacia hacia el interior de nuestro motor, produciendo, ¿cierto?, o permitiendo que se encienda la mezcla y que haya un impulso, ¿ya? Voy a ver, me mandaron algunos preguntitas, vamos a ver aquí qué me está preguntando.
Daniel Pizarro dice, profe, yo el 29 había agendado hora para dar examen teórico en la MUNI de Las Condes y reprobé. Luego me dieron una semana y reprobé nuevamente. Estoy súper acongojado porque me compré hace rato la moto, la tengo tirada, una nueva y claro, ahora agendé para el 14 de marzo. Ya yo estuve en una escuela de moto que se llama En Motocicleta. Pésimo el material teórico que me dieron. Ya, mira, ahí yo no puedo opinar porque la verdad que ni siquiera los conozco, pero insisto, acá también va un poco de nuestro auto, ¿cómo se llama esto? Ahí, tenemos que tener no es autocontrol, autoevaluación, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú me dices que has hecho tantos test y que solamente has aprobado 24, desde mi punto de vista no debiste haber ido a la municipalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas agotando tus posibilidades, ¿ya? Pero ya lo hecho está, y ahora lo que tú tienes que hacer es ponerte a estudiar y cuando tú estés listo, ahí vas a dar el próximo examen, ¿ya? Entonces ahora trata de prepararte, ¿cierto? Para la próxima fecha que te dieron, pero si no estás cumpliendo, ¿cierto?, con hacer test y que no salgan reprobados tus test de ensayo, por decirlo así, mejor corre la fecha, sigue preparándote hasta que lo consigas, ¿ya? Te aseguro que si tú te quedas enganchado, ¿cierto?, al contenido que nosotros te vamos entregando todos los días, o si también tú te pones a hacer los test que nosotros te estamos recomendando que hagas, y de la forma en la que te estamos recomendando que lo hagas, te va a ir bien, lo vas a conseguir. Pero no vayas nuevamente a la municipalidad antes de estar listo y de que los test que tú estás haciendo en tu casa, en tu computador, te salgan aprobados. Esa es la idea de los test. Una vez que los test ya están aprobados, ahí recién pide hora para ir a la municipalidad. ¿Ya? Samsung SMA736B. Dice, hola profesor, muy buenas tardes, soy James Lee. Buena James Lee. Por favor, una pregunta, ¿el casco integral es obligatorio en Chile? Es una buena pregunta, pero me parece que no digamos integral que sea como el amarillo que nosotros vimos en clase, ¿ya? A eso me refiero que no. Si tú andas con un casco de estos como de alemán, ya, esos no están permitidos, ya, porque no te protegen nada. Pero, por ejemplo, si tú te pones un casco abatible, ya, que no es un casco integral, normalmente no va a tener ningún tipo de problema, ya. Pero lo ideal es que siempre sea un casco integral, ya. Independiente que no sea, independientemente que pueda usar un casco de motocross, por ejemplo, y que no te vayan a decir nada en la calle probablemente, ¿ya? Lo ideal es que siempre sea un casco integral, estimado James. Pero, profe, será necesario ir tema por tema porque en el Home son 10 temas y hacer test de cada temario y luego realizar test y test de la municipalidad, que iré en mi caso al de las Condes. Yo creo que en tu caso, Daniel, sí, ¿ya? Porque por el número de intentos que me decías que tuviste aprobado y que no, lo ideal es que sí. Mira, un problema que tenemos con el tema de las licencias en Chile es que las personas se lo toman muy a la ligera, ¿ya? Y a veces tengo suerte y paso el examen, ¿ya? Pero no significa que todas las personas que pasen estén súper bien preparadas, ¿me entiendes? Pero a dónde quiero llegar yo es que ojalá te prepares tema por tema, ojalá toma un tema todos los días,
estúdiatelo, entiéndelo, ¿cierto? Hace los test necesarios que te estoy diciendo yo y con eso debieras ir mejorando mucho tu rendimiento y anda, ¿cierto? Anotando lo que más te cuesta, lo que menos te cuesta, ¿cierto? Y con eso vas a ir avanzando, ¿ya? Hay que ser muy proactivo, ¿cierto? En este tema de aprender a conducir, ¿cierto? Y sobre todo de pasar el temido examen teórico. Y no te sientas mal tampoco porque hay mucha gente que le pasa, ¿ya? Si uno tiene un curso de 100 personas que están postulando, muchas veces 30 personas pasan a la primera y las demás reprueban, ¿ya? La tasa de reprobación igual es alta, ¿ya? En las municipalidades. Entonces, tampoco te sientas mal a tu forma de estudiar y anda paso a pasito para que vayas enterándote más, ¿cierto? Y equivocándote menos, ¿ya? Ya, ojo con lo que dice acá. Recuerden que estamos hablando de inyección electrónica versus carburador, es decir, estamos hablando de sistemas de combustible, ¿ya? Dice, importante en el cuadro azul. Cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. ¿Qué significa humo visible? Significa que yo acelero un poco la moto y la moto, el motor funcionando, ¿cierto? Despide humo que se puede ver, ¿ya? Siempre a la moto le van a salir gases contaminantes o gases de escape, siempre, ¿cierto? Si está en funcionamiento. Sin embargo, si esos humos son visibles a simple vista, ¿cierto? Significa que hay algo que está muy mal. Por ejemplo, si yo tengo un humo negro saliendo del escape, significa que el combustible no se está quemando bien, ¿ya? Puede ser porque estamos metiendo mucho combustible por alguna razón, o puede ser porque la chispa o la compresión no están permitiendo que ese combustible se queme bien, ¿ya? Que se queme de forma completa. Después tenemos humo azul, ¿ya? ¿Qué significa el humo azul? Significa que por algún motivo estamos quemando aceite en nuestra moto. Esto para motos de 4 tiempos, ¿ya? Las motos de 4 tiempos, entre comillas, no deberían quemar nada de aceite, ¿ya? Y si queman aceite, deberían quemar una porción tan pequeña, que ni siquiera se vería humo azul. Si se está viendo humo azul es porque estamos quemando más aceite del normal, ¿cierto? Y hay un problema también en la moto que normalmente pueden ser retenes de válvula o pueden ser los anillos, ¿cierto? Que ya están dejando pasar aceite hacia la cámara de combustión y también podemos encontrar aceite blanco en algunos, o sea, aceite, perdón, humo blanco en algunos motores, sobre todo los que son enfriados por agua, ¿ya? Cuando es humo blanco y ese humo blanco sale del escape y se disipa de forma rápida, muy probablemente va a ser vapor. Si ese vapor sale cuando está recién echada a andar la moto, ¿cierto? Por un ratito, unos minutos, y después deja de salir, no hay problema porque lo más probable es que sea la condensación que se juntó o la humedad que se juntó dentro del escape de la moto y que la está botando. Si ese humo blanco, ese vapor que sale por el escape, ¿cierto? Es continuo y no se corta, es muy probable que haya un problema entre la cámara de combustión y el sistema de enfriamiento cuando las motos son enfriadas por líquido o por agua o por coolant o por refrigerante, como ustedes le quieran llamar. Ya ahí tenemos 3 tipos de humo, ¿cierto? En las motocicletas. Después dice, las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina, ¿ya? Esa llave de paso, queridos amigos, se encuentra principalmente en las motos que usan carburador. Si la moto usa carburador, yo voy a tener esta llave de paso. Normalmente las motos que usan carburador o las motos más antiguitas no tienen indicadores de nivel de combustible. En la actualidad, las motos más modernas, la mayoría trae, ya la mayoría trae, inclusive motos con carburador, pero más modernitas, traen sus sistemas, ¿cierto?, de medición de combustible.
Estos sistemas de medición de combustible permiten, ¿cierto?, que tú puedas saber si te queda mucho o poco combustible. Sin embargo, en las motos que no tienen esto, la llave de paso es increíblemente importante. ¿Por qué? Porque las llaves de paso tienen tres posiciones, perdón, ahí sí, tres posiciones. Esas tres posiciones son: el paso del combustible está abierto, el paso del combustible está cerrado y está activada la reserva, es decir, on, off y reserva, ¿ya? Es muy importante saber usar la llave de paso. ¿Por qué? Porque en caso de que a mí se me olvide echarle combustible a la moto tiene poquita autonomía, ¿cierto? La moto se va a parar. Si yo voy en la posición, ¿cierto?, de que el paso de combustible está abierto, está dado, voy a quedar sin combustible, la moto se va a parar, pero voy a tener la reserva. Voy a cambiar la llave a la posición reserva y voy a volver a tener combustible porque voy a tener eso, una reserva de combustible. Esa reserva de combustible va a permitir que yo me pueda ir a la bomba más cercana, recargar combustible y que no quede parado, ¿cierto?, en medio de la carretera, que no necesite pedir auxilio, ni nada de eso, ¿ya? Lo importante de eso es que cuando yo llego a eso, llego a la reserva y llego a la bomba de combustible con la reserva, me cambie de inmediato de la posición reserva a la posición on o a la posición en la cual el combustible está fluyendo desde el estanque hacia el motor, ¿ya? Porque a veces se nos olvida volver a cambiar la perilla, por decirlo así, la llave, y esta llave, ¿cierto?, hace que eh, cuando nos vuelva a pasar, se vacía el estanque y nos vamos a tener la reserva, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos. Aprendan a usar bien las llaves de paso de combustible. Es muy importante, ¿por qué? Porque va a evitar que ustedes queden, ¿cierto?, parados sin ninguna opción, ¿ya? Aquí tenemos el sistema de escape, ¿ya? Aquí tenemos el sistema de escape. ¿Qué es el sistema de escape? El sistema de escape, ¿cierto? Es un conducto, un tubo que saca el humo o los gases de escape del motor y los libera en la parte trasera del vehículo. ¿Ya? La mayoría de los vehículos es así. Este escape, además de esta función, ¿cierto?, de canalizar los humos que no salgan ahí mismo en el motor, permite que los gases de escape sean limpiados o transformados de cierta forma para que no contaminen tanto. Y además permite, ¿cierto? Y además permite que nuestros gases, o sea, que el ruido de nuestro motor disminuya de forma dramática, ¿ya? Los motores de combustión interna son increíblemente bulliciosos. Como son increíblemente bulliciosos, necesitamos, ¿cierto?, tener silenciadores en el escape. Por lo tanto, si yo quiero cambiar el silenciador de la moto para que la moto suene más, ojalá no lo haga. Y si lo voy a hacer, debo cambiarlo por un escape que realmente cumpla, ¿cierto?, con todas las características necesarias para, con todas las características necesarias para que quede todo bien, ¿ya? ¿A qué quiero llegar con esto? Ojalá que no le pongan estos tubos de escape a su moto que suenan un montón, ¿cierto? Que no son de muy buena calidad muchas veces y que después del tiempo se van desarmando. ¿Por qué? Porque los tubos de escape que la moto trae normalmente son de muy buena calidad. Entonces, mucho ojo con eso. Profesor, yo tenía examen la semana pasada en la Municipalidad de Padre Hurtado. Yo saqué 32, reprueba. Había una pregunta que dice que si el casco integral es obligatorio.
Yo corre, no, no es obligatorio y no pasé esa pregunta. Estaba en doble puntaje, pero todavía no puedo creer, profesor. Pucha, sería bueno ver la pregunta, estimado James Lee, para analizarla, ¿ya? Hay que ver ahí desde qué punto de vista estaba tomada esa pregunta para saber, ¿cierto? Por qué te la tomó buena o por qué la respondiste tú de esa forma, ¿ya? Ahí habría que echarle un ojito. Ahora, te comento que igual a mí me ha pasado que yo respondo preguntas desde un punto de vista que yo creo que es el correcto, ¿cierto? Y después en alguna interpretación, ¿cierto? Resulta que la pregunta no era como yo pensé que era, ¿cachai? Cuando yo tenía que hacer este tipo de test, ¿ya? Así que ahí hay que, de repente, lamentablemente nos encontramos con ese tipo de situaciones en que la ley, la persona que hizo la pregunta la interpreta de una forma y uno la interpreta de otra forma, ¿ya? Puede llegar a pasar algún tipo de diferencia como esa, ¿ya? Por eso lo importante es tratar de eh, reducir al máximo posible las preguntas en las cuales nos pudiéramos equivocar. ¿Ya? Ya. Entonces acá dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. Ya recuerden, la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique para aumentar el nivel de ruido. En los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. Los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto. ¿Ya? Es muy importante, queridos amigos, saber que los gases de escape son altamente tóxicos. Nos pueden matar, así como los gases que salen del calefón nos pueden matar, los gases que salen del escape también nos pueden matar. Entonces, mucho ojo con eso. Además, recuerden que el silenciador es súper necesario. A veces le cambiamos el silenciador a la moto y después tenemos problemas con nuestros vecinos porque metemos mucha bulla en la noche cuando llegamos, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Recuerden que los motores de dos tiempos son otro tipo de motores que ya no se ven tanto, ¿cierto?, en la vía pública. 2.7, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, del sistema de refrigeración. Dice, existen dos tipos de sistemas de refrigeración, por aire o mediante líquido, que es agua o aceite. Refrigeración por aire. Dice, la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría reducir exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias. Muy importante. Entonces tenemos en los motores de moto más comunes, que en este caso son los de cuatro tiempos, vamos a encontrar refrigeración por aire, que entre comillas son los más simples, y refrigeración por líquido, que entre comillas son un poquito más, motores un poquito más robustos, con un poquito más de tecnología, ¿ya? Por un sistema, cuando hablamos del sistema de refrigeración por líquido, hablamos de que por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas cuentan con electroventilador, es decir, un enfriamiento forzado. Recuerde controlar el nivel de líquido en el sistema de refrigeración. Fíjense que en el segundo caso nos habla de que ojalá no mantengamos el motor encendido, ¿cierto?, cuando la moto está detenida. ¿Por qué? Porque podríamos decir que la refrigeración por líquido es una refrigeración más forzada y más eficiente. Y estos electroventiladores que tenemos en los radiadores de las motos nos sirven para cuando estamos en un taco o cuando la moto está en funcionamiento y está
detenida, ¿ya? Igualmente no es conveniente que ningún vehículo esté mucho rato funcionando si va a estar parado, ¿ya? Pero en temas de temperatura, a la moto refrigerada por líquido no le va a pasar nada mientras esté funcionando bien todos los sistemas. En cambio, en la moto por aire, aunque esté todo funcionando bien, si yo la dejo funcionando mucho rato detenida, se puede llegar a sobrecalentar y causarle daños a la moto. Miren, cuando yo tengo motores, ¿cierto? Cuando yo tengo motores, fíjense acá, aquí tengo motores. Este motor, ¿cierto? Permite, este motor permite que nosotros podamos refrigerar solo con el aire que va pasando a través de él. ¿Por qué? Porque tiene estas aletas que están acá, ¿ya? Estas aletas hacen que el viento interactúe, ¿ya? Estas aletas hacen que el viento interactúe, ¿ya? Con el, perdón, estas aletas hacen que el viento interactúe con el motor, ¿ya? Esto es el motor, imagínense que esta es la pared del motor y las aletas están puestas así. ¿Para qué sirven estas aletas? Si yo tengo el motor solamente sin la aleta, el aire pasa solamente por aquí. En cambio, si yo le pongo la aleta de esta forma, el aire va a pasar por aquí, se va a tener que ir para acá, va a tener que volver por abajo y luego en la pared del motor va a seguir bajando y así en todas las aletas. Entonces la aleta lo que hace es hacer que el motor tenga más superficie por donde tocar el aire y poder enfriarse, ¿ya? Para poder ceder aire al viento que va pasando, ¿ya? Esa es una estructura típica de motor enfriado por aire. Y esta que está acá es una estructura típica de motor enfriado por agua. Fíjense que este motor ya no tiene las rayitas típicas que aparecían en el motor de arriba. Ya el motor de arriba es un motor tipo Harley Davidson y el motor de abajo es más bien un motor como una KTM, Duke, algo así, ¿ya? Pero este, lo cierto es que este es refrigerado por aire y este es refrigerado por líquido, ¿ya? Este permite, ¿cierto? Su refrigeración de forma interna y este permite su refrigeración de forma externa, ¿ya? Este no debería estar funcionando detenido y a este no le va a pasar nada si está funcionando detenido. ¿Cuál es más recomendable desde mi punto de vista? Va a depender mucho, ¿cierto? De hecho, todavía se fabrican muchos motores refrigerados por aire y muchos motores refrigerados por líquido. Si yo quiero una moto para darle mucho rato, ¿cierto? Sin parar, esta, ¿ya? Si quiero una moto que voy a andar una hora, ¿cierto? Y voy a detenerme, tramos cortitos, no hay ningún problema en que use una moto refrigerada, ¿cierto? Por aire, ¿ya? Va a funcionar bien igual. Ojo, ¿cierto? Que cuando hablamos de una moto refrigerada por líquido, a veces hablamos de agua. El refrigerante en las motocicletas está fabricado a base de agua, no agua de la llave, agua destilada. ¿Qué es el agua destilada? Un agua totalmente limpia, ¿cierto? Que no tiene minerales, que no oxida tanto, ¿cierto? Etcétera. Esa agua se mezcla con otro componente que se llama etilenglicol, que hace que este compuesto aguante más en estado líquido que la propia agua. ¿Qué quiere decir eso? Por el ciclo del agua, ¿cierto? En física nos enseñaban eso en el colegio, el agua se mantiene en estado líquido entre 0 y 100 grados. Si me paso de los 100 grados, el agua se transforma en vapor y si disminuye la temperatura por debajo de los 0 grados, el agua se convierte en hielo, ¿cierto? Sigue siendo agua, pero en estado sólido o en estado gaseoso. Lo que yo necesito en un motor, que este rango aumente, es decir, que siga estando líquida el agua, ojalá por sobre de los 100 grados, por ejemplo 104 grados, y por debajo del grado de los 0 grados, por ejemplo a menos 4 grados, que siga estando líquida. Para eso al agua le agrego el etilenglicol y por eso es tan importante usar, ¿cierto?, el refrigerante que me recomienda
mi marca, ¿cierto? Para que funcione de la mejor forma posible en donde estoy usando yo la moto. No es lo mismo que yo viva en la cordillera, ¿cierto? Que hacen, no sé, o menos 10 grados, a que yo viva en Santiago, que nunca voy a bajar de los menos 3 grados, por ejemplo. Ya ahí voy a tener que ocupar distintos tipos de refrigerantes. Pero para condiciones normales de uso, como una ciudad, ¿cierto? O terrenos normalmente, o climas normalmente templados, voy a usar unos que no son tan extremos, pero que sí aguantan mucho más que el agua, ¿ya? Porque si se me llega a congelar el refrigerante dentro del sistema, me puede causar grandes daños y me puede romper inclusive algunas zonas, ¿cierto?, del motor, ¿ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase, ¿ya? Espero que a todos les vaya mucho mejor, ¿ya? En su próxima prueba. Recuerden hacer muchos test. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y que nos vemos mañana nuevamente en una nueva clase. Ya un saludo súper grande y súper especial para Daniel Pizarro, ¿cierto? Para Joan Júpiter, ¿cierto? Para denme un segundo, James Lee, para James Lee y para usuario de Zoom que no me dijo, creo que no me dijo su nombre, ¿ya? Le mando un abrazo a todos ustedes, llegamos al final de esta clase, nos vemos mañana, aprovechen de háganse el tiro un test ahora que termine la clase, ¿cierto? Y mañana seguimos revisando el material de los temarios, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos, chao, chao, gracias por... eh, conectarse, ¿cierto? Y todas las preguntas. Ya, Anthony, ahí sí me mandó el nombre. No te preocupes, Anthony, que estés muy bien. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Gracias por venir.